Presentamos Diálogo Universitario, invitados y conversaciones de la vida universitaria. Muy contento. 29 minutos para las 11 de la mañana. Nos pillaron aquí casi conversando, pero de eso se trata sí, la por vida, supuesto. querido Julio. Conversar de la vida, Sí. ¿cierto? En estos días que ya la gente como ya está visorando el fin de año, ¿eh? Sí, ya queda poquito, Alexis. ¿Cuánto? ¿40 días? ¿O Claro, un poquito una cosa menos de así, 40 más días? no, es y nada. prácticamente siempre digo yo, en noviembre es como un trámite, como Sí, febrero, señor. Claro, ya esta semana, la próxima semana terminamos. También terminamos la temporada de Diálogo Universitario, no te olvides. Exactamente. Cerramos el próximo martes, así que sí, yo creo que ya lo que queda de diciembre, como usted dice, mero trámite nada más. Claro, y un largo camino que comenzamos Sí. con Julio por ahí en el mes de marzo. En marzo. Se nos vino julio, Sí, ¿cierto? señor. Y después agosto rápidamente, pasamos mitad de año Sí. y ya estamos en estos últimos días de este año 2022. Exactamente. Bueno, saludamos a las personas que están viéndonos a través de la señal Ahí. vía streaming, Ahí. ¿cierto? A través también pueden interactuar con nuestro WhatsApp. Sí, cómo no. Más 569 68 16 90 95, lo repetimos siempre, más 569 68 16 90 95, donde nos pueden hacer consultas para nuestros invitados. Nuestro invitado del día de hoy, efectivamente, ya lo vamos a presentar, ¿no es cierto? Y por supuesto, cualquier información, como siempre lo decimos con Carlos en las horas, ¿no es cierto?, que salimos en vivo, para que nos entreguen alguna información desde su localidad. Julito, bueno, el programa pasado estuvimos bien contentos porque celebramos nuestro capítulo 50. Así es. Estuvimos con todo el equipo ahí, ¿cierto? Está la transmisión colgada Sí, claro. en nuestros canales, En nuestros ¿cierto? canales, exactamente. A través de YouTube como Radio Nach. Sí, También- en Facebook, en radionach.cl. Claro, y oye, en Spotify Sí. está el estreno de que ahora pueden subir videos, se pueden ver también. po. Exactamente. Entonces ahí estamos alojados en Spotify, Instagram, claro, Apple Podcast, Google Podcast. exactamente, a través de las redes sociales, Así es. transmitiendo este programa Diálogo Universitario. Universitario, Bueno, sí. en esta edición, Julio, del 22 de noviembre, Noviembre. tenemos a un invitado que ya Sí. las personas nos pueden ver a través de esta transmisión vía streaming. Exacto, ¿cómo no? Les voy a presentar, es Marco Salas Opaso. Él es el director de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación. Un hombre que tiene que viajar mucho. Ahora mismo estábamos conversando antes de entrar al aire, ¿no es cierto?, que él tiene que viajar prácticamente durante la semana. Él radica en una parte del sur de Chile, ¿no es cierto?, y tiene que estar viajando para acá para poder ejercer su dirección. ¿No es cierto, Marco? Buenos días. Así es. Bienvenido aquí a la Radio Universidad de Antioquia. Muchas gracias, buenos días también. Sí, buenos días también a todos y todos nuestros auditores. Sí, no, un agrado estar acá, gracias por la invitación. Y claro, sí, así es, nos estamos desplazando ahí desde mi tierra allá de Concepción, en la comuna de Penco, donde vivo. Estamos viniendo acá semana a semana a cumplir nuestras labores acá en la universidad. Sí, Oye, y hay una especie Sí. de dicotomía. Siempre en el tiempo, la persona dice, ¿usted es penquista o de Concepción? Los penquistas, ¿cierto? Oye, ¿es pencón o penquista? Porque lo he escuchado de las dos de las dos formas. formas. Sí, no, penquista es de Concepción y pencón es de Penco. Ah, Por esta historia del correcto. traslado de la Para el ciudad. terremoto. Exactamente, claro. Del 39. Sí, Claro. el posterior tsunami, que claro, la ciudad de Concepción se trasladó, que estaba donde ahora está Penco. A un lugar Se como trasladó al claro. Valle de la Mocha, que es donde Exactamente. ahora está Bien, Concepción. ¿qué tal? Oiga, Penco es Zamora. Así es. Así es. ¿Significa eso? Claro, no, Penco es amor, digamos, Ah. es como A ver, es como cuéntame. una especie de logotipo que tienen todos los lugares, Es ¿cierto? como un lema de Cierto, allá de la claro. comuna de Claro, es de como por Penco. ejemplo Ah. la Perla del Norte, que Ah, es correcto. Arica, Sí. ¿cierto? Penco es amor. Sí. Y Penco es un lugar muy bonito, es una playa solanera hermosa que tiene con arena amarilla. A usted le gusta esa zona, ¿eh? Es bonito, fíjate, es bonito. Sí. Me gustan las playas tranquilas. Ya. Si bien es cierto, los ñublencinos no gozamos de una playa muy bonita de Copquecura. Sí. No digo que el lugar sea malo. No. Es lindo el lugar, pero quizás es medio peligroso. Es más el mar, solanera ¿no? la playa. Es más complicada la playa para poder bañarse en Copquecura. También Claro. un saludo para ellos. Nos escuchan también por allá. ¿Cómo estuvo? ¿Estaba Penco hoy día de la mañana? ¿Estaba con bruma? ¿Estaba despejado? No, estaba despejado, tranquilo. Es una mañana bien agradable. Se nota que vamos a tener un buen día. Bueno, siempre un poquito más fresco allá en Concepción. No, ¿no? exquisito. Muchas personas en verano se arrancan el fin de semana a Concepción, Sí. porque pasando el Valle del Itata ya se siente la frescura, ¿cierto?, Sí. de la costa de Concepción.
No, no, sí, es otra cosa. Y de hecho, cuando uno es de allá, de la zona Sufre aquí, ¿eh? costera, sí, sí. Yo llevo años acá y no me adapto mucho todavía al clima, en el verano sobre todo. Oye, ¿y nunca te has planteado el venirte a calor. vivir a Chillán, Marco? La verdad es Porque, que no. porque los que hemos viajado, y lo prefiere sabemos nosotros, ¿no es cierto? Claro, Los que hemos prefiere viajado. viajar y O aprovechar sea, la- claro, uno lo piensa de repente, igual son años acá en la universidad. Sí, y uno pues dice, llevas claro, años. tal vez sería así, desde el 2014. Sí, claro, El, tú- 2014 muchos mira, años, casi 10 años va a cumplir ya. Sí, sí, que tomando algunas asignaturas. Y claro, uno dice, oye, sería bueno tal vez vivir allá en Chillán. Pero cuando uno es de allá de la costa, uno se acostumbra al aire marino. Acá como Exactamente. el Yo te- ambiente más seco acá. Sí, yo te entiendo bastante bien. Fíjate, Sí. mi cuñado es de allá, de la zona de Concepción y hacia, de esa zona por ahí. Y él dice que incluso cuando él se viene para acá, tuvo que acostumbrarse a las comidas, porque él comía mucho marisco, dice, mucho todo ese tema de cosas del claro. mar. Decía, y aquí poroto, lenteja, garbanzo. Entonces, de hecho, él sigue manteniendo su costumbre. Él los días sábados y domingos, tú vas a su casa y si no sales con escamas, pasa cerca. Claro. Oye, bueno, aprovechamos a saludar también a todos nuestros amigos que nos sintonizan Sí, en esa cómo no. zona a través de nuestra señal por internet también. No solo nos alojamos en la señal 106.9 acá en Chillán, sino que también nuestra señal viaja muchos kilómetros, ¿por qué no? Al otro lado del mundo también a través de nuestra aplicación como Radio Nach 106.9. Sí. Bueno, Luciano Sánchez también es de Concepción, ¿no? Sí, Luciano Sánchez. Era de Concepción, pero sí, nació allá. Ya, Santiago. de Santiago. Pero sí. vivió en Concepción. ¿Y a quién tenemos acá también? Bueno, Alejandrito Alejandro, Vega. ¿cierto? Alejandro Vega Bustos, manejando el Boeing del Así es. 106.9. Me gusta eso. Me gusta esa expresión. Yo me lo imagino. En realidad yo veo tantas teclas ahí que uno termina perdido. Yo voy allá a molestar y le muevo las teclas, pero bueno, se enoja un poco ahí y nos saca de la... Y bueno, conozcamos más de Marco Sí. Salas y acerca de este entrevistado. Marco, mira, bueno, para empezar, cuéntanos un poco, tú estás de la dirección de la carrera de Pedagogía, Lengua Castellana y Comunicación, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de la carrera antes que entremos en materia, ¿no es cierto? Porque hay hartas actividades que la carrera ha desarrollado y durante el mes de octubre y el mes de noviembre, digamos. Cuéntanos un poco, digamos, sobre la carrera, los alumnos que hay ahí, cómo está todo el tema, digamos, también de todo el proceso de admisión que vamos a tener para este año. Sí, bien, estamos, bueno, trabajando en eso ahí, buscando captar estudiantes, invitando, ¿verdad? Tratando de acercarnos a la comunidad también en las distintas actividades que hemos realizado, tratando justamente de llegar, como dije, a la comunidad, de poder invitar más futuros y futuras estudiantes a que ¿Hay se nos falta de unan. profesores de lengua castellana? Hay necesidad de profesores. Es que en realidad estamos en un contexto nacional donde ha bajado un poco el interés por las carreras de pedagogía. Sí. Hubo un momento, yo diría, más o menos que esa como mi generación, cuando yo, cuando Un yo pic. estudié, que hubo un cierto pique, que aumentó el interés de las personas que entramos a estudiar pedagogía, pero ahora ha descendido. Ya hay necesidad, hay necesidad de docentes. Leía sí. por ahí, Alexis, que de aquí al 2030 va a haber 25.000 déficit de 25.000 profesores a nivel Claro. del país. O sea, Claro, es y harto. sobre todo profesores de especialidad. Exacto. Sí. Exacto. Sí, no, Claro. en ese sentido se necesitan profesores y se necesitan docentes de lengua castellana, así que ahí aprovechamos ya inmediatamente hacer la invitación a que Por supuesto. quienes lo estén considerando, es una buena opción, es una bonita carrera, es una carrera bien interesante. Bueno, en general el ámbito de la lengua castellana, pero también el modo en que se enfoca la carrera acá en la UNACH en particular. Por mencionar algo, por ejemplo, nuestra carrera tiene un énfasis bien fuerte, por ejemplo, en lo que es literatura. Tenemos varias asignaturas de literatura en nuestra malla, hasta literatura universal, literatura chilena, hispanoamericana, española, que es una que dicto yo, por ejemplo. Entonces, hay un énfasis bien fuerte en la literatura, que es un ámbito que suele llamar la atención a quienes desean acercarse a esta carrera desde las letras, desde la lectura, desde la poesía o el teatro también, que también es otro ámbito a destacar. Por ejemplo, nuestra carrera se destaca dentro de otras carreras homólogas a nivel nacional, en el sentido de tener varias asignaturas de teatro en la malla, ser bien fuerte en ese sentido. Tenemos una asignatura teórica, por ejemplo, de teatro, de estética teatral y dramaturgia, pero también está el taller de teatro, por ejemplo, donde Correcto. realizamos obras de teatro todos los años. Y además tenemos una de las asignaturas de literatura chilena dedicadas específicamente al teatro chileno. Entonces eso, por ejemplo, es un plus que nos Mira, qué distingue un poco entre interesante.
entre otras carreras o la misma carrera en otras instituciones. Sí, además es bien interesante, porque en las dos carreras que eran, cuando uno era más niño, ¿no es cierto? Las dos carreras que eran más, o las dos asignaturas que eran más fuertes era lenguaje y matemática, digamos, ¿no es cierto? Y siempre uno tenía una especial conexión con alguna de las dos carreras porque le gustaba más un área, ¿no? claro, ¿Te das cuenta? sí, O sea, no, y leía mal en la otra, pero Claro. era como muy entretenido. Pero en esa época era más un tema más de cómo aprender a escribir y cómo aprender a hablar en las carreras, digamos, en la asignatura de castellano. Sí. Más que como ahora, ¿no es cierto? Donde incluso, como tú dices, está teatro chileno, por ejemplo. Claro, no hay un énfasis también importante ahí en desarrollar habilidades que tengan que ver con el pensamiento crítico, por ejemplo. El mismo tema de los medios de comunicación, que está bien fuerte. Oiga, yo quedé traumado con Martín Rivas. Me hicieron leer Martín Claro. Rivas y quedé traumado con Martín Rivas. No pude terminar el libro, 600 páginas, para mí era una cosa horrorosa. Es un libro bien grande. Oye, pero increíble cómo hemos dejado un poco la cultura Sí, tanto no. de la televisión. ¿Te acuerdas que Martín Rivas lo dieron como novela, Sí, como novela de televisión Sí, años atrás? Sí, una novela costumbrista. Duró mucho tiempo, más de Sí. un año, 2 años la teleserie, me exactamente. acuerdo exactamente. Sí, Sí. en dos ocasiones, si no recuerdo. Bueno, Sí, exactamente. En el año habrá sido 70, creo 70 que. uno y después lo volvieron después se volvió a reeditar Claro. en los 80 y tantos. Claro, sí. porque, no, y recuerdo que por ahí por el 2000 hubo una teleserie también bien alejada del argumento del Exactamente. texto De Blake original. Gana. Sí, Claro. sí, pero... Claro, estaba también el tiempo de Villa Los Aromos también, ¿te Villa Los acuerdas? Que era Aromos. una teleserie encarnada, ¿cierto?, en los inicios de nuestra época también aquí en Chile. Exactamente. Bien interesante. Bueno, yo escucho a Marco, es interesante cómo la docencia, digamos, desde la universidad, al alumno le muestra nuevamente la forma del teatro. Sí. Los alumnos se sienten interesados con esta modernidad que tenemos hoy día. Sí, no, de todas maneras, hay un interés, particularmente en el caso del Y es teatro. llamativo también, ¿no? Sí, es que el teatro tiene algo distinto a lo que ocurre con las pantallas, por ejemplo. El teatro, ante todo, es el arte del encuentro. Entonces, para que pueda haber una escena teatral, lo importante es que estén las presencias, que estén los cuerpos dispuestos, y que haya una persona que esté realizando una escena y que haya una persona siendo espectador Correcto. y hay una escena teatral. Entonces, ese encuentro y ese elemento lúdico que tiene es algo que sigue interesando y que es distinto a la experiencia de la pantalla, a la experiencia del cine, de la televisión. Y eso en ese sentido ha sido bien motivador para nuestros estudiantes. Este año, por ejemplo, estamos desarrollando el taller de teatro. Bueno, el taller de teatro es una instancia histórica, podríamos decir, hace años que lo realizamos. Siempre el segundo semestre se lleva a cabo el taller, se prepara una escena o una obra teatral que se presenta en algún colegio o en algunos colegios de la zona. Y por ejemplo, este es el primer año en que abrimos un poco más el taller para dar la posibilidad de que estudiantes de otros cursos que, por ejemplo, ya habían tomado el taller en años anteriores, Sí. se integraran nuevamente de manera voluntaria porque en realidad les gustó la experiencia y porque durante la crisis pandémica ellos habían hecho teatro a través de Zoom. Habíamos hecho mira, teatro virtual sí, y lo habíamos mira. transmitido por streaming. Sí. Entonces ahora se integraron para ya poder volver ahora con menos restricciones a hacer un teatro presencial y estamos preparando una presentación que vamos a Oye, qué llevar bueno, a... ¿ah? Sí, ha Mira, sido bonito. Mira que bueno, años atrás, bueno, mi señora, ella egresó acá como docente de la Sí. carrera de pedagogía hace tiempo atrás, y también con un profesor que ya jubiló tenían una academia de teatro y se presentaron, incluso tenían una Claro. obra que presentaban bien Maravilloso. bonito, bien bonito. Oye, no, y era entretenido. Yo me recuerdo cuando era niño, Bueno, el profesor Ojeda, me acuerdo que Claro, está jubilado. cuando era niño, nosotros Claro. nos llevaban al teatro municipal acá y nos presentaban obras de teatro y los estudiantes de enseñanza básica y media iban Claro. ahí y estaban ahí. Es más, te voy a contar una historia. En la Universidad de Concepción, mi hijo que estudió Derecho, él hay un complementario, esto te vaya a reír, ¿eh? Sí. Pero es un complementario de teatro para la gente de Derecho. Claro. Para poder aprender a expresarse La parte más lúdica, y mira. la parte más lúdica y no tener miedo al público y todo lo demás. Oye, me viene un pensamiento, por allá en los años 81, 82, cuando comencé en radio, recién un pajarito en radio, adivina quién tuve la oportunidad de entrevistar en la oportunidad. A ver, Y yo no tenía idea quién estaba entrevistando. O sea, yo con un hombre muy conocido de las letras, Humberto Bochel, e mira, Isabel Allende, fíjate. mira. El año 82, 81 en la radio Claudio Rabo de Chillán Viejo. Wow. Después con el tiempo yo dije,
Y claro, usted sabe que Humberto Bochero es un gran hombre Sí, de las letras, sí, sí, académico claro. también, un gran hombre de teatro, Teatro. fíjate, ya era un hombre adulto en esos años. Y uno dice, mira la persona que estuve entrevistando, mira qué interesante. Te envidia. Ese es Claro, el gusto bonito, de fíjate. que Sí, de Hice todas una de maneras. darse pasada en entrevistar a esos alguien años así. cuando estaba la radio cooperativa en Sí, Chillán, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí. Venían ahí la entrevista, interesante. Bueno, cosas de la vida que se Bueno, pueden mira, conversar. así conversamos nosotros aquí Sí, en la radio. no, pues, de todos Marco. modos, está bien. Oye, al concurso de creación literaria ya se cerraron las postulaciones. Cuéntanos un poquito de Sí, eso. bueno, estuvimos, estuvo ahí está la invitación para los colegios de la comuna, perdón, de la región de Ñuble durante el mes de octubre. Tuvimos una muy buena convocatoria, es un concurso que también es ya una tradición dentro de nuestra carrera, se ha realizado en varias ocasiones, esta era la 7ª edición del concurso y claro, enfocado específicamente en estudiantes de tercer y cuarto año medio. Correcto. Tuvimos una muy buena convocatoria, podríamos hablar de un récord de convocatoria, no habíamos tenido tantos textos mira. hasta la fecha a nivel regional, entonces eso nos tiene bien contentos, claro, nos da un poco más de trabajo, pero la alegría de tener una alta participación, y ahora estamos en proceso de revisión de los textos, ahora está el jurado del concurso está trabajando y estamos preparándonos para ya pronto poder tener la ceremonia de premiación. Oye, Marco, ¿cómo han sido las experiencias anteriores en relación a eso? Ha sido muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor. Por una parte, nos permite tener este diálogo con los colegios, acercarnos a ellos, y es muy motivador el encontrarse con jóvenes, con adolescentes que desean expresarse a través de la escritura, que encuentran un modo de canalizar sus inquietudes en la poesía y en el cuento, bueno, que son las dos categorías del concurso. Entonces, claro, uno se encuentra cosas muy buenas, se ven talentos emergentes, chiquillos y chiquillas que tienen un germen creativo ahí y que se puede seguir desarrollando en el futuro. Entonces, esa experiencia siempre es muy inspiradora, de ver que a veces pensamos que no hubiera interés en estas cosas en este mundo de la, Sí, eso de la pensaba yo. entretención digital. Sí. Eso Y- también, sí. Y sí lo hay, es que, claro, las letras en el fondo le ofrecen, bueno, nos ofrecen a todos en realidad, pero Sí. a los chicos en particular, a los adolescentes, una posibilidad de expresar su interioridad que no encuentran en otro ámbito. Entonces, cuando logran conectar con eso, es muy liberador para Oye, ellos. y sabes tú, Julio, después la pregunta que tienes ahí Sí, no, en sí. la punta de la lengua. El año pasado, en la época de diciembre, andábamos con mi señora, ¿cierto? Con mi manager ahí Me parece en el mall de Chillán, tratando de comprar algunas cositas, ¿cierto? Para regalo. Y llegamos a un lugar que venden libros en el mall de Chillán, en la Torre 2, arriba, Sí. en el último piso. Sí. Y andaba una Lolita, una jovencita de unos 14 años, con un pequeño bananito, ¿cierto? Viendo los libros. Y eligió un libro que costó 18.000 pesos. Claro. Lo compró con billetes y se lo llevó. Sí. Sí, fíjate, ahí. La acción, buena, pero es que caro el libro todavía en Chile. Es un Claro. cuento totalmente Sí, aparte, pero la acción, sí. fíjate, que los jóvenes tengan cierto ese interés por leer y adquirir un libro, porque no es barato para un Claro. joven de 13 años, 18.000 pesos. Pero la acción me gustó mucho de un joven que adquiere el libro y lee el libro. Sí, Sí, cómo no. hay un interés en la lectura que yo creo que es bastante encomiable. Yo lo veo de cerca, por ejemplo, yo tengo una hermana que es adolescente, Antonia. ¿Qué tiene ella? Antonia tiene 16 años. Ya. Y ella, por ejemplo, claro, está muy entusiasmada con una escritora de literatura juvenil. Ujú. En general en la academia pasa, por ejemplo, esto de que a veces hay ciertas literaturas que se consideran más comerciales y a lo Sí. Sí, mejor, claro. claro, no están al nivel de los grandes clásicos, por así Claro. decirlo. Pero lo interesante es que este es un modo de ir acercándose a la literatura. De hecho, esto lo conversamos mucho con nuestros estudiantes. Sí. Yo se lo digo siempre. Es un camino que se va haciendo. Entonces, un adolescente que lee, que a lo mejor, claro, lee estas novelas que quizás están más de moda, está acercándose a poder conocer después textos más densos, poder Sí. acercarse al canon. Entonces, eso es súper importante motivarlo, estar y nunca restringir, ni decirle, oye, eso que tú estás leyendo a lo mejor es una literatura comercial. El hecho de que los chiquillos quieran leer, Exactamente. eso es súper rescatable. Nos falta una cultura más de la lectura
Y no desde tampoco desde el juzgar lo que lee el otro, sino desde correcto. motivarnos a la lectura, que es lo que vemos en otros países, que claro, en Chile nos falta tanto por hacer en ese sentido. Entonces, ver que haya adolescentes entusiasmados con la lectura, las letras, siempre es motivador. Como mencionaba, por ejemplo, en el caso del concurso tuvimos 41 participantes, Oye, bueno, varios, ¿ah? 41 Varios. estudiantes, así que Y no solamente de Chillán, ¿no? de la región de la Ñuble. región. Sí, tengo entendido que toda la son región. 7 comunas, porque Chillán, Sí. San Carlos, Quirihue, Bulnes, Pinto, Yungay y Coihueco. Así es, 14 Mira. colegios Exactamente, representados. 14 colegios. Y 53 textos fueron los que recibieron. Entonces, Claro, a mí Oye, me qué parece bonito, súper ¿ah? interesante lo que tú dices, porque incluso con el tema de la era digital, fíjate, y con el costo que decías tú, Alexi, también están las alternativas. Yo sé que los chicos hoy día pueden bajar libros, ¿no es cierto?, Sí. en PDF. Mm. Y muchas veces a cero costo, digamos, llegan, los encuentran por ahí, los Ay, me bajan, porque cuesta siempre harto hay alguien amable que, Claro. que lo escanea. Ay, me cuesta harto todavía. Sí, bajar en mira, PDF, mi ¿eh? esposa también es el mismo estilo tuyo, porque a ella le cuesta mucho leer en digital, pero porque dice que ella echa de menos el tema del olor al libro, dar vuelta a la Sí, página. lógico. Pero mira, haciendo un esfuerzo, le regalamos con nosotros, con los hijos, un Kindle. buenísimo. Que no es tan alejado, los valores tampoco son Ya, sí. disparados. Y es la sensación casi igual. Es Sí. exactamente igual. Incluso tú le haces así con el dedo y pasa la hoja. Exactamente igual que... Pero en los costos, o sea, por ejemplo, un libro que te cuesta, por ejemplo, 20.000 pesos, en digital te sale por 3.000, 4.000 pesos. Claro. Esa es la gracia de la digital. Oye, Alexi, me vas a disculpar, me gusta mucho la conversación con Sí. Marco, pero usted sabe que el deber llama. Usted, Claro. usted es mi jefe y usted oye, me manda. Pero cuéntenos dónde Ah, vamos. me voy a lo siguiente, me voy a la ceremonia de cierre de la Escuela Desarrollando Líderes Empresariales, que es la continuación del programa Ya. Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenina, que dentro de la semana de lanzamiento, ¿no es cierto?, de lo que es el emprendimiento Ya. y la innovación de la Facultad de Ingeniería y Negocios. Así que tengo que ir a cubrirlo porque Ah, son no, no actividades. hay Así que, problema. Marco, yo te dejo con Alexis, así que muchas gracias por estar acá. Adelante. Julito, que te vaya muy bien. Así es, conversar en el living de la casa, ¿cierto? Con todas nuestras responsabilidades. Estamos en vivo hasta ahora para la gente que nos está escuchando en la casa. Estamos a través del 106.9 de Radio Universidad Adventista en esta edición de martes 22 de noviembre. Aprovechamos, Marco, de revisar el informe del tiempo en esta edición para hoy en Chillán. Mira, durante toda la semana vamos a tener 30 grados. Toda la semana, fíjate. Bueno, en realidad es una temperatura que ya se acerca al verano. Sí. Los chillanejos sabemos esta temperatura. Habrá viento durante la tarde, eso sí. La mínima no será mayor a los 13 grados. Lo importante siempre que recalcamos, Marco, en relación a este clima con bastante temperatura y bastante viento, es el punto perfecto para los incendios forestales, ¿no? Claro. ¿Ah? Mucha gente que posiblemente sale a camping con los colegas el fin de semana, ¿cierto? Si va a algún camping, el fuego bien apagado, sobre todo el fin de semana, porque los rastrojos son los que dejan, ¿cierto?, estos incendios forestales que son muy desagradables, sobre todo entrando a esta época estival. Para las personas que recién se integran a nuestra sintonía, estamos conversando con Marco Salas Opaso, director de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, conversando de todo este variopinto actividad, ¿cierto?, que tiene la carrera durante este año. Así es. Sí, justamente, bueno, hemos tenido un año y particularmente un semestre bien movido, bien interesante en cuanto a las actividades que hemos realizado. Comentábamos hace un minuto de nuestro concurso de poesía y cuento para Ya. estudiantes de tercero cuarto año medio de la región Sí. del Ñuble. También, por ejemplo, ahora la próxima semana ya vamos a tener lo que es la jornada de diálogo en movimiento, que se contextualiza en la participación que tiene nuestra carrera Ya. en la mesa regional del libro y la lectura, es donde nuestra carrera junto con la carrera de pedagogía general básica Ujú. formamos parte de esta mesa en el contexto de, bueno, en colaboración con la Ceremi, y que es una participación bien importante por lo demás, porque nuestra universidad ha sido bien constante en estar participando en esta instancia. Y en ese contexto surge este programa Diálogo en Movimiento, que va a dar la posibilidad de poder dialogar con una autora local y que haya estudiantes de nuestra universidad que puedan encontrarse con ella y tener un diálogo a partir de un texto. Ahora, ese texto, Viejo, mi querido viejo, ¿cierto?, de Así es. Kucha Kusakovic. ¿Cómo fue la experiencia de los alumnos con ella también?
Bien, o sea, el encuentro no se ha realizado todavía. El encuentro está por realizarse la semana que viene. Sí, tienes sí, razón. sí, los chicos y chicas están en este momento están en el proceso de lectura. Se habilitaron, o sea, se ofrecieron en realidad 25 textos que se distribuyeron entre las carreras de lengua Y castellana. tienes razón, y esto va a básica. ser a fin de mes, ¿cierto? A las 12 horas. Sí, el martes 29 de noviembre a las 12 horas va a ser en el auditorio de la Escuela de Música de nuestra universidad. Y va a ser bien interesante esto porque, claro, ahora, bueno, la invitación era de Ujú. poder encontrarse con la autora, de poder dialogar con ella, lógicamente con el privilegio y la responsabilidad también de hacerse cargo de la lectura de los textos. Entonces se Exactamente. regalaron los textos a las participantes. Y luego se comenta el texto. Y exactamente, Ya, entonces mira qué va a haber la interesante. posibilidad de poder dialogar con Ya. Kucha Kusakovic acerca del texto y de los temas que allí se presentan. Entonces, en este momento, Es entretenido claro, eso, ¿ah? Sí. Entretenido porque muchas veces uno lee un libro y qué mejor tener la escritura, ¿cierto? Y hacerle preguntas acerca de eso que está leyendo. sí, de todas La experiencia, maneras. mira. Sí, ¿no? Es un modo de acercarse a la lectura de una forma viva, a través del encuentro, un poco como lo que decíamos hace un rato a propósito del teatro, la posibilidad de encontrarnos, de poder compartir opiniones, distintas visiones de mundo en torno a la lectura. Entonces, esa es una posibilidad que, claro, nuestros estudiantes van a tener dentro de los próximos días. Bueno, y seguimos conversando hasta ahora en relación a conversatorios provinciales, conociendo a los grandes escritores de Ñuble. Qué interesante esto, que los jóvenes se vayan empapando de toda esta cultura local, que todos los jóvenes vayan conociendo más. Yo creo que cuando una masa se hace muy partícipe de un evento, los demás también lo siguen, pues, Claro. ¿cierto? Por la curiosidad también. Claro, sí. No, de todas maneras. Bueno, en este caso, en los conversatorios, bueno, fue una instancia que se desarrolló como un proyecto de vinculación con el medio de nuestra carrera, donde uno de nuestros profesores, el académico Luis Contreras, él estuvo viajando por la región, estuvo presentándose en distintos colegios, dando a conocer escritores locales que a lo mejor no son tan conocidos, y que es importante rescatar porque forman parte finalmente, bueno, de la identidad regional de Ñuble. Entonces, Sí. él estuvo hablando, por ejemplo, acerca de Francisco Contreras, que fue una charla que yo también tuve la posibilidad de escuchar, que es un autor, un narrador, ensayista, creador del mundo novismo. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Y el otro autor que estuvo hablando fue Sergio Hernández, que es un poeta, ensayista y académico del siglo XX y XXI, nacido acá en Chillán. Y él estuvo, bueno, dialogando y presentando la obra de estos autores a estudiantes de enseñanza media en distintos colegios de nuestra región. Entonces fue una experiencia bien interesante de un poco de divulgación científica, por así decirlo. Lógicamente no es una carrera de ciencias, pero Sí. en el sentido de acercar el conocimiento académico al amplio público, en este caso a los estudiantes de enseñanza media. Ahora, en relación a estos grandes autores locales, hablamos de Francisco Contreras, fíjate, poeta, narrador, ensayista, creador del mundo novismo, principio del siglo XIX, fíjate, nacido en Sí. Quirihue, y de Sergio Hernández, poeta, ensayista y académico, siglo XX, XXI, nacido en la ciudad de Chillán. ¿Qué podemos saber de él? Por ejemplo, algunas personas que recién están sintonizando la radio y dice, ese nombre no me suena conocido, pero también es conocido en el arte de las letras. Claro, no de todos modos. En el caso, por ejemplo, bueno, en el caso de Francisco Contreras, por Ujú. ejemplo, es bien interesante porque él desarrolla, bueno, una obra con esta perspectiva propia que es el mundo novismo, y con una vida también llena de ir y venir, un hombre con muchas experiencias bien curiosas que estuvo compartiendo el profesor Contreras también, que tampoco es que él no es familiar del escritor, pero hay un alcance, Claro. un alcance de nombre. Pero él ha estado investigando la obra y el profesor incluso tiene un texto publicado a propósito de Francisco Contreras. Y él ha estado también estrechamente ligado a esta tarea de divulgación de su obra. Entonces, son autores que, claro, tienen una relevancia, pero el amplio público no los conoce. Ahora, en general, hay un
problema, podríamos decir, bien amplio Ujú. de que hay muchos autores que son importantes en la historia de nuestra literatura y que en general no se conocen. Es como lo Claro. que pasa, por ejemplo, en el ámbito de la poesía. Oye, Marco, ¿por qué pasará eso? Fíjate, porque, bueno, hay muchas personas que posiblemente escuchen por primera vez el nombre Francisco Contreras, un gran poeta, ¿cierto? Y también de Sergio Hernández. Lo pregunto desde mi más profunda ignorancia en relación al tema. ¿Será que con el término las bibliotecas, fíjate, también está pasando esto? Sí, o sea, De bueno, conocer un poco más, digamos, algo físico del poeta. claro, bueno, hay un problema, bueno, uno de tantos problemas que es el acercamiento justamente de la posibilidad de tener libros. O sea, Sí, sí. hay que entender, por ejemplo, cómo hay contextos desiguales en la escuela y hay escuelas que disponen, por ejemplo, de Sí. biblioteca y de texto y hay escuelas, sobre todo en los entornos rurales, donde escasean los libros. Entonces, Sí, ese detalle, por ejemplo, del libro es bien físico, por importante. ejemplo. Claro, El libro físico. y lo otro es que también a veces se tiende a volver, por ejemplo, en el currículum, por ejemplo, a los nombres más Más conocido. conocidos. Más Entonces, claro, se habla, por ejemplo, en esta famosa frase de decir que Chile es país de poetas. Sí. Y claro, y porque sabemos en el fondo que tenemos los premios Nobel, que tenemos a Gabriela Mistral, tenemos a Pablo Neruda, y son como los nombres que más se mencionan. Y ya en ese contexto, por ejemplo, la misma Gabriela Mistral, siendo Sí. una de nuestros Nobel, también es eclipsada y hay una imagen estereotipada de su Sí. obra, de esta perspectiva muy maternal de ella, sin conocer, por ejemplo, aspectos más intensos, una intensidad emocional muy fuerte Sí. en su literatura que de repente no se conoce. Entonces, y ya estamos hablando todavía de una autora que todo el mundo sabe quién es Sí. Gabriela Mistral, pero no se conoce su obra. Y sin embargo hay una plétora de poetas en Chile, posteriores, por ejemplo, a Nicanor Parra. Sin ir más lejos, pensamos en Enrique Lin, por ejemplo, que es un poeta. Puedo dar el ejemplo de Lin, que es sumamente importante en la tradición poética chilena, y muchos estudiantes no saben quién es Enrique Lin. Oye, pero ¿cómo que quedamos en deuda? Bueno, nosotros como radio universitaria podemos jugar con la cultura. Tú sabes que Claro. hoy día la cultura no vende. Muchos medios de comunicación no publicitan mucho esto porque no es muy llamativo. Claro. La radio de la UNACH, de la universidad, es uno de los pocos medios de comunicación, por ejemplo, que está emitiendo conciertos todos los días a las 10 de la noche, 1 hora de concierto. Claro. Lo podemos hacer porque nuestra universidad da el soporte para la cultura. Otros medios de comunicación, ¿cierto?, dejan de lado eso porque la cultura no vende. Dicho sea de paso, tú ves la televisión hoy día, que Claro. la cultura desapareció prácticamente. Absolutamente. Entonces, yo creo que es una tarea muy, muy, muy loable la que hacen ustedes, siendo Marco una persona muy joven en relación, ¿cierto?, a la dirección de una carrera, de rescatar esto y que los alumnos se interesen. Por eso la pregunta mía anterior, ¿cierto?, ¿cómo lo hacen ustedes para que el alumno se interese en esto tan importante que es la lectura, el teatro, que hoy día prácticamente uno dice como que está desapareciendo en la era digital? Claro. Bueno, en parte tiene que ver con entender lo que implica la lectura como experiencia de vida, la literatura como experiencia vital. Yo creo que eso es algo que nuestros académicos, específicamente en el área de literatura, Sí. en particular en nuestra carrera, han entendido y entendemos Sí. todos bien. Que hemos aprendido incluso, me aprovecho de hacer, por ejemplo, la mención, no quiero dejar pasar la oportunidad Sí. de saludar a mi colega y amigo, el profesor David Pincheira, Ujú. que probablemente más de alguien que nos esté escuchando y que conoce los colegios adventistas y que ha estado en este contexto, conoce el trabajo del profesor que ha estado años en el colegio y que fue mi docente, me hizo clase a mí en enseñanza media. Y fue una de las personas que me inspiró justamente a estudiar Sí. pedagogía en lengua castellana, y que actualmente él también él es docente de la carrera y ahora somos colegas y buenos amigos también, así que le envío un abrazo. Y por ejemplo, yo recuerdo que el profesor fue en su momento en la escuela, por ejemplo, me legó a mí este modo de aproximarse a la literatura en el contexto de la experiencia de vida, cómo la literatura refleja nuestras pequeñas luchas cotidianas, y cómo la vida en general está llena de pequeños detallitos a los que hay que observarse, mirar con otros ojos la vida. Exactamente. Y el arte, la cultura nos enseñan eso. Entonces, eso es una actitud que yo creo que está en el modo en que se presenta la literatura
en la carrera, Claro. particularmente en el trabajo que estamos haciendo acá en la universidad, y eso nuestros estudiantes lo saben. Yo creo que ellos, si están escuchando en este momento, ellos entienden de lo que estamos hablando. No, aparte que este programa lo puedes recomendar después, lo puedes compartir, así que no hay problema. Entonces lo van a escuchar sí o sí. Vamos a hacer que lo escuchen. Claro, Eh, estamos en Spotify, Marco, salimos como tú nos puedes buscar como Diálogo Universitario. Lo interesante de Spotify ahora que no solamente audio, sino que también hay video. Se está estrenando hace como 2 semanas eso. Buenísimo, yo no tenía idea de eso último. Estamos en Google Podcast y Apple Podcast y tenemos nuestro canal en YouTube como Radio Nach. Ya. Y estamos colgados también en como Radio Nach, ahí están todos nuestros programas pasados, así que los podemos recomendar. Y qué interesante, Marco, de comenzar conversar esto de la actitud literaria que tiene que tener nuestro país, el entorno que estamos viviendo. Hay un cierto dejo, cierto de repente como de nostalgia, que muchos jóvenes se están apartando un poco de esto, pero Claro. hay un grupo grande también que se interesa, ¿cierto? En seguir, ¿cierto? La senda de la literatura, del conocimiento, y eso también suma y entusiasma a los demás. Pero también, qué importante lo que tú dijiste, estoy en estos momentos siendo colega de alguien que fue mi profesor. Qué Sí. importante el legado como profesor hacia los alumnos, ¿Qué legado importante te deja a ti también? De todas maneras. De hecho, esa es una de las motivaciones para muchos estudiantes de pedagogía en general, y yo creo que pasa particularmente en lengua castellana. La lengua castellana, bueno, el lenguaje como asignatura, Sí, ofrece muchas posibilidades, porque vincula muchas cosas, conecta la literatura, conecta el discurso de los medios masivos, la música, las artes visuales. Entonces, hay una serie de diálogos ahí que son muy motivadores. Yo creo que muchos de nuestros estudiantes, así como uno ha tenido algún profesor, alguna profesora que ha inspirado, y yo creo que eso es también el deseo de nuestros estudiantes también, de ser docentes que inspiren a otros, y algo a lo que nosotros siempre les estamos motivando también, invitando a poder inspirar. A propósito de lo que Sí, me preguntaba sí. hace un rato, justamente cómo se motiva la lectura. Bueno, cuando yo inspiro, cuando yo le muestro a mis estudiantes, oye, este libro es muy bueno, este libro me afectó, me transmitió algo, claro. eso, ese ejemplo, eso motiva. Claro, y resumiendo un poco, si al profe lo ven entusiasmado, Exactamente. mejor los alumnos, pero si el profesor no está ni ahí, también los alumnos no están ni ahí. Sí, ese asunto es claro. No, de todas maneras, ¿Cierto? de todas maneras. Y bueno, un canal también que hemos tenido a propósito de esta necesidad de ampliarnos la cultura del libro en nuestro país. Pienso, por ejemplo, en esta misma conversación que estamos teniendo ahora. Pienso, por ejemplo, en las conversaciones que hemos tenido en el otro programa radial que estuvimos, Sí. que estuvimos haciendo acá, y Sí. que está... Muy bueno, muy bueno. la- Está en maqueta el programa, ¿cierto? Luego ya se va a emitir en relación a este sueño de la lectura. Sí, la aventura de leer. Exactamente, la aventura de leer. Ese diálogo con los profesores de la carrera. Y donde que tú eres el también hemos conductor estado. del programa. Y Así lo hace es. muy bien también, Marco. Muchas Muy, gracias. Muy bien, muy bien. No, bueno, viniendo de usted, me halaga mucho el comentario, Mm. así que gracias. Sí, ha sido una experiencia interesante, que, bueno, grabamos un conjunto de episodios, está Mm. pendiente de grabar una segunda temporada. Exactamente. Y la idea es, claro, a través de esos canales también motivar a la lectura, a la cultura del libro, bueno, a quienes nos deseen escuchar, a los Exactamente. jóvenes, a las familias también. Todos tenemos algo que encontrar en la literatura y en los libros. Claro, jugar con la lectura. Bueno, y dejamos, ¿cierto?, abiertas las puertas y los espacios de la radio, querido Marco, para que el próximo año tengamos un programa, por ejemplo, con grandes poetas y autores de la región. Claro. ¿Por qué no? ¿Cierto? De repente cuando uno tiene poco tiempo, saca de la nada para hacer algo interesante en relación a la cultura aquí en la región de Ñuble. Interesante, gracias. fíjate, me gustó mucho estos conversatorios provinciales conociendo a los grandes escritores de Ñuble. También participación de la carrera en EIDE, Encuentro Iberoamericano de Educación. Oye, qué interesante eso, ¿ah? Sí, así es, claro. Es un encuentro Ujú. que se va a ser organizado por la Organización de Estado Iberoamericano, la Universidad Andrés Bello, y hay un comité ahí que incluye a 16 universidades de España, Brasil, Latinoamérica, y nos va a estar representando la académica Yasna Ferrada, que ella envió una comunicación sobre una experiencia que ella estuvo desarrollando con estudiantes de cuarto año. Ya.
Esto está en el contexto de una asignatura que dicta nuestra carrera, que es comunicación periodística. Ahí han estado haciendo un trabajo bien interesante. Bueno, en general, la profesora Ferrada ha estado haciendo un trabajo... Y de formación periodista también. Exactamente. Entonces, aproximando a nuestras y nuestros estudiantes ya sea a la realidad del periodismo, a poder acercarse a lo que implica este trabajo, y también al periodismo escolar, en particular en el trabajo que ella va a presentar. Oye, ¿cómo en realidad con esta modernidad sacaron algunas cosas? Por eso yo encuentro encomiable, estimado Marco, junto a Jan, le dan mis saludos también. A propósito, dicho de paso, los vamos a convidar para que nos cuenten un poquito más en un programa más extenso en relación a este encuentro, ¿eh? Que es muy, muy interesante. No, de todas maneras, ¿no? Yo creo que hay harto que contar y sobre este trabajo que estuvo haciendo la profesora. Periodismo escolar para el fomento del lector-escritor, a propósito de lo que hablábamos, de la importancia de la lectura. Es una experiencia de vinculación entre la universidad y la escuela. Tiene que ver con acciones que se han estado llevando a cabo de talleres de periodismo escolar, y un trabajo con estudiantes de la escuela, que hay un vínculo con la universidad. Claro, mira, cómo desaparecen algunas cosas. Me viene a mi cabeza, por ejemplo, de contar cuántos kioscos de diarios y revistas quedan en Chillán. Ya quedan muy pocos. Y los kioscos de diarios y revistas que estaban en la esquina, muchos están cerrados y otros ya están vendiendo golosinas o están cambiando el aspecto. Claro. A mi papá, que ya tiene sus buenos lustros, los fines de semana le compro el diario. Le compraba varios diarios. Y cada vez más o menos los diarios que están saliendo impresos. Por ejemplo, el diario La Discusión de Chillán, que es muy local, ¿cierto? Ya no está en papel. El fin de semana fui a comprar La Crónica, ya no está en papel. Claro. Y es posible que Diario El Mercurio el próximo año ya sea su último año, ¿cierto?, en tiraje de papel, ya solamente a través de la web. Lo que no deja de ser, siendo un diario con una trayectoria bastante larga. Exactamente. Entonces, claro, yo lo encuentro muy loable, estimado Marcos, de que ustedes como profesores de esto, ¿cierto? Aparte, yo sé que en la DERMI está el gusto esto por la literatura, por el teatro, y eso también lo van traspasando los alumnos, y la tarea es titánica también. Sí, bueno, es un trabajo bien arduo en cuanto a la coordinación, al gestionar. Tiene que gustar. Actividades. Sí, hay una motivación, hay un deseo de estar haciendo actividades constantemente. El apoyo del equipo docente también, que es constante, profesores muy motivados, profesoras muy motivadas que están siempre La profesora buscando... Diana de la Fuente también. Claro, Diana de la Fuente. Sí, la profesora, ella es de la carrera de Pedagogía General Básica, claro. una profesora, una gran lectora, muy motivada también con el trabajo de la lectura de la literatura infantil, en el caso de ella, un trabajo que he podido conocer. Entonces hay un deseo de poder realizar actividades que fomenten la cultura, el conocimiento de la cultura letrada, compartirlo con la comunidad. Exactamente. Para las personas que recién están integrando esta entrevista, estamos conversando con Marcos Salas Opaso, director de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de nuestra Universidad Adventista de Chile. Marco, ¿cómo estuvo la inauguración de ese coloquio de literatura en la carrera? Cuéntanos. Eso fue una actividad bien bonita. Estaba pensando quizá a veces uno viene los adjetivos, no querer usar los adjetivos tan genéricos, pero fue una actividad muy especial. Estuvimos desarrollando en 2 jornadas un coloquio que tuvo en primer lugar, el primer día, la presencia de la doctora Marcia Martínez, de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. Mira qué interesante. Sí, ella aceptó nuestra invitación y estuvo acá de manera presencial con nuestros estudiantes presentando una clase magistral que tenía que ver con la aplicación de las estrategias teatrales más allá del escenario, en el fondo de llevar las herramientas que ofrece el teatro a la sala de clase, ya no pensando solamente en presentar una obra de teatro, sino en el fondo usar los distintos lenguajes de la escena para realizar actividades concretas con estudiantes de enseñanza media. Y eso fue muy motivador, le abrió
nuevas perspectivas Sí. a nuestros estudiantes, a nosotros también como profesores, todos salimos bien nutridos de esa presentación. Entonces, eso fue el primer día. Y el segundo día lo dedicamos a presentar investigaciones y trabajos locales de nuestra Ya. propia carrera. Ya. Entonces, ese coloquio, bueno, este coloquio que realizamos también anualmente, tiene esa particularidad que, de alguna manera, podríamos decir que busca un poquito democratizar el conocimiento o desjerarquizar, en el sentido de que compartimos ponencias los académicos de la carrera Sí. con los estudiantes. Ya. Entonces, tenemos mesas compartidas. Entonces, ahí estuvo presentando, por ejemplo, el profesor Arnaldo Donoso, nuestro, Ujú. nuestro coordinador de investigación de la carrera, quien habla también. Yo estuve presentando en ambos casos proyectos de investigación que hemos realizado, pero también estuvieron, por ejemplo, nuestras estudiantes presentando trabajos destacados de la asignatura con un muy buen nivel, trabajos muy bien hechos. Lo comentábamos después con los profesores, trabajos que están para ser presentados en congresos, Mira, para no potenciales es menor, ¿ah? publicaciones. No es menor. No, hay un trabajo ahí que es muy bueno que están haciendo nuestras estudiantes, y que fue muy satisfactorio poder escuchar sus presentaciones de un alto nivel, de una lectura profunda. Entonces, a eso dedicamos el segundo día, a poder presentar trabajos realizados en nuestra universidad, y luego poder compartir, poder discutir. Quiero, por ejemplo, destacar que en ese coloquio uno de los trabajos que se presentó, por ejemplo, es un TFC, lo que sería una tesis, un trabajo final de carrera, donde un grupo de nuestros estudiantes implementó la herramienta del manga, la novela gráfica oriental, Sí. para medir hasta qué punto esta herramienta podía servir como motivador y ayudar a la comprensión lectora de un texto clásico como es Hamlet de William Shakespeare. Entonces, Sí. realizaron una experiencia que... ¿Cómo modernizarlo un poquitito? Claro, que implicó que los estudiantes leyeran el texto Sí. original, pero que también leyeran la versión en manga, y ver cómo esto ayudaba a mejorar su comprensión lectora y la Sí. motivación. Y esa presentación, por ejemplo, fue fascinante porque generó un diálogo donde los estudiantes de cursos inferiores Sí. estaban muy motivados y llenos de preguntas a sus compañeros de quinto año, cómo habían hecho esta experiencia, cómo habían motivado a sus estudiantes. Entonces, el diálogo ahí fue muy enriquecedor. Oye, qué interesante eso, cómo se va modernizando y se va desarrollando también la literatura, el teatro y todas esas cosas habidas y por haber. Delante, cuando conversábamos la entrevista, estimado Marco, tú hablabas de los nuevos escritores jóvenes. Por ejemplo, muchos auditores que posiblemente sean papás que estén escuchando, ¿cierto?, esta edición, digan, quiero recomendar o regalar un libro de algún escritor joven a mi hijo para que se interese. ¿Hay algún escritor joven que se te venga a la cabeza que está, digamos, muy bien en la senda esta hoy en día de la modernidad de la literatura? Buena pregunta. Mm. Estoy pensando, a ver... Claro, porque comúnmente, posiblemente a la persona que está en la casa se le vienen nombres más conocidos solamente a la cabeza. Pero tienen que haber escritores. Me gusta mucho a mí leer en el Mercurio, ahora ya en versión web, Artes y Letras de Mercurio, donde salen ciertos los nuevos escritores y cosas por el estilo, que es una inserción que tiene el Mercurio en su página central. Claro, bueno. Yo creo que Si no bueno, te acuerdas, lo no que importa, pasa sí. sí es que algún nombre en particular, Sí. yo diría más que quizá un nombre en particular, yo lo que recomendaría es prestar atención especialmente a lo que es el fenómeno de las editoriales independientes. Ya. Yo ya. creo que ahí es donde hay que poner el punto de mira, porque claro, la pregunta es dónde buscar. Lo que pasa es que hay una tremenda cantidad de escritores locales, hay escritores autoeditados de repente, Sí. escritores jóvenes y no tan jóvenes de repente, pero que están creando textos, que están sacando cosas nuevas, que a lo mejor no están exactamente, o sea, no son tan visibles en realidad. Ese es el punto. No son tan visibles, no son cosas que a lo mejor uno va a encontrar en las grandes casas editoriales. Pero sí hay un fenómeno muy fuerte en nuestro país que tiene que ver con las editoriales independientes. Nuestro país está lleno de editoriales independientes. Sí. Que donde uno las encuentra, por ejemplo, en las ferias del libro, cuando Sí. se hacen
hay ferias de libros que se hacen a veces en Concepción, a veces se hacen en Sí. Santiago. Y en general, Falta un poquito eso en Chillán, ¿eh? En Concepción se hace mucho también. sí, La Feria del Libro, en Chillán falta un poquito de eso igual. sí, Mm. y ahí es, por ejemplo, donde en el fenómeno de la editorial independiente, donde se encuentra mucha literatura de todas las edades en realidad, pero muchos autores emergentes que van publicando a veces textos que aparecen en tirajes de 500 copias, 100 copias, tirajes muy pequeños, Exactamente. y ahí hay muchos textos que ir descubriendo. Por ejemplo, bueno, recuerdo un escritor, no sé si un escritor joven, pero por ejemplo un autor que algunos poemas suyos le hicieron mucho sentido a estudiantes nuestros que era un autor que es Oscar Petrel, por ejemplo. Ya. ¿Y qué es lo que pasa con este señor, por ejemplo? Que él tiene un texto poético que él se acerca y narra un poco la realidad de los barrios marginales. Y específicamente él aborda el tema de la delincuencia. Entonces él habla de un muchacho, un personaje que lo denomina Chico Malilla, Ujú. y cómo él, a través de un texto poético, no es una novela, Sí, cómo él va acercando, cómo llega un muchacho a perderse en el fondo, por así decirlo. Ujú. Cómo las carencias, la pobreza, Exactamente. lo llevan a... sin tampoco necesariamente, no hay en absoluto una glorificación de la delincuencia. En el fondo lo que hay es un preguntarse, esa pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué Exactamente. un muchacho adolescente... tratando de acercarse a la perspectiva a la perspectiva de él, donde a veces el mismo personaje que es marginado por la sociedad aparece como hablante lírico, expresando su sentir, cómo él ha vivido el abandono o el aburrimiento de la vida y cómo eso lo ha conducido por malos pasos, por ejemplo. Entonces, esos textos, por ejemplo, son textos que son oscuros, no son textos que están en las grandes Sí, editoriales, sí. y a los estudiantes les hacen preguntas, les hace sentido Sí. con su realidad. Es un mundo en realidad, es muy amplio, pero yo diría eso, prestar mucha atención y buscar, porque sobre todo ahora con las redes sociales, a veces muchas editoriales independientes que están en Instagram, están en las Sí. redes sociales, y uno ahí va encontrando lo que es la producción más nueva. Claro. ¿Y por qué no, cierto, en esta fiesta que se aproximan regalar un libro? Lo Sí. interesante es que cuando usted termine de leer el libro, lo regale, ¿cierto? A otra persona también. Claro. Porque muchas veces queda con una biblioteca de libros que ya ha leído, ¿cierto? Yo encuentro que no vale la pena quedarse con esos libros. Claro, sí, es bonito hacer bueno, es curioso ese fenómeno. A veces, Sí, a veces ¿cierto? uno se engancha con los textos, y a veces también es bueno ir haciéndolo circular, Aunque es ir como una película. compartiendo. Muchas veces yo he leído 2 o 3 veces un libro, a ese libro le encuentro más detalles que cuando leí la primera vez también. Sí, ¿no? ¿Cierto? En la relectura, de todas maneras. Porque es uno de los desafíos de la lectura, porque hay tan poco tiempo, hay tanto que hacer. Sí. ¿No? Esta es una pregunta que, por ejemplo, se hace Italo Calvino, por ejemplo, tiene un texto que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Entonces, Calvino se pregunta, claro, entre tanta literatura que hay, entre tantas cosas que hay, ¿cómo yo distingo qué es mejor, qué es peor? Exactamente. Y con qué me quedo? Claro. Entonces, y dentro de ese universo están los textos clásicos. Está El Exactamente. Quijote, Hamlet, etcétera. Y él se pregunta, claro, ¿por qué? Y claro, ahí está esa gran pregunta. Es poco el tiempo. Claro. ¿Qué elijo para leer? Es un desafío. Es como un amigo que tenía yo hace mucho tiempo atrás que él decía, era como broma, decía que él había leído mucho. Libro que le preguntaban, él lo había leído, pero era un lector solapero solamente. Claro, claro. Se leía solamente la solapa del libro y decía de qué se trata. Entonces, él había leído el libro también de la... Claro, eso es lo otro Es como también el spoiler del libro. Sí, es que eso también es interesante, porque yo creo que es bueno, me parece a mí, desmitificar. Nos quita un poco de presión Sí. en cuanto a la cantidad de textos que hay que leer. Ahora, claro, un estudiante en formación, le digo esto porque sé que en algún momento están escuchando mis estudiantes también, un estudiante en formación de lengua castellana debe tener un conocimiento del canon literario y debe tener un bagaje de lectura obligado, y ahí hay que tener una cantidad de textos que hay que conocer, no se puede hacer de otra manera. Sí. Pero en general, como lectores dedicados o no a este ámbito, a veces hay una cierta presión social, es como uno dice, oh, yo leo muy poco, o he leído muy pocos libros. Pero también viene la pregunta, ¿qué es necesario? O sea, ¿es necesario que yo me atiborre de lectura o que encuentre textos
que me hagan sentido y que dejen algo significativo para mi vida. Sí, Porque también, por ejemplo, se da el caso, claro, de tener que leer, y es como cosas que tengo que leer porque hay que leerlas. Es como que si esto no Claro. me va a dar felicidad, si esto no me va Exactamente. a llenar, entonces ¿para qué? Y lo otro es que encontrar también qué es lo que uno quiere leer. claro. Mucha Es como gente- cuando tú comienzas a leer el libro y vas en la mitad te desinfla el libro. Claro, Y, cla- y es como, es decir, tengo que terminar de leerlo. claro, y se va convirtiendo en una tarea. Hay que ir encontrando las cosas que a uno le hacen Sí. sentido, las cosas que uno le dicen algo y tomarse los tiempos. Por ejemplo, con la poesía. El fenómeno de la poesía es bien interesante. Porque un libro de poesía uno lo lee en media hora. Pero sin embargo, yo considero que es uno de los géneros más lentos de leer. Porque una cosa es que yo consuma el poema Sí. en un minuto, pero lo otro es que yo deje que el poema pueda decantar, que tampoco tiene que ver con entrar a descifrarlo. A veces la gente Sí. se asusta con la poesía, Sí. como que no, la poesía es tan difícil de entender. No, a lo mejor hay que sentir el texto, Claro, simplemente sí. sentirlo, no lo entiendo, pero emocionalmente percibir ese texto. Y eso requiere un tiempo, no puedo, claro, yo leo un poema en 2 minutos, pero que yo pueda leerlo con calma, ver las imágenes poéticas, sentir como la musicalidad de ese texto. Exactamente. Eso tiene un ritmo. Es como entonces- escuchar un concierto. Exactamente, Es como escuchar un exactamente. Bueno, Marco, nosotros quisiéramos seguir conversando, ¿cierto? Yo creo que vamos a dejar tiempo para el próximo año y hacer un programa, me comprometo, de literatura, de conversar, ¿cierto? Volarnos en Maravilloso. 30 minutos, ¿cierto? Es como decía yo, escuchar un concierto, ver cierto sonido, que ese sonido tiene que ver con la historia, que el siguiente movimiento del ritmo del concierto tiene que ver con una batalla, en fin. Claro. Es como ver una película en nuestra mente. Y la experiencia de la música y de la literatura están muy, muy conectadas. Exactamente. Marco, bueno, casi en 2 minutos, los programas radiales que tuvieron ustedes en este año fueron fantásticos. Agradecemos a la carrera, ¿cierto?, por el aporte tan importante de ese tiempo que ustedes casi no tienen, ¿cierto? Vienen, hacen los programas, pero es un gran valor para la radio y también para las personas que escuchan entregar este aporte de cultura de parte de la carrera de ustedes también. No, gracias a ustedes por el espacio, por la aventura de leer por un lado y el gusto de enseñar, que el programa estuvo a cargo de estudiantes de 4º año, donde el objetivo de ese programa fue promover la vocación docente y estuvieron nuestras estudiantes entrevistando a profesores destacados por su trabajo Sí. y tuvieron unos diálogos bien interesantes y ese espacio también lo agradecemos mucho nosotros como ¿Continúa carrera. el próximo año igual? Yo creo que sí, Ya. lo bueno es que mantenerlo y la idea es poder que todos estos proyectos irlos manteniendo y mejorando en el futuro de todas maneras. Bueno, Radio Nach, fe, cultura y reflexión, ¿cierto? Donde tienen cabida todos estos espacios, la cultura está siempre abierta, la radio es de la universidad, hay que usar este espacio, ¿cierto? Para que más personas se interesen en la lectura y qué mejor, ¿cierto? Marco y su grupo, ¿cierto? De docentes, profesores que siempre están a caballo, ¿cierto? Para que las personas conozcan más de la cultura y se empapen de esto que es tan lindo. Bien, bueno, muchas gracias. Nosotros agradecemos mucho el espacio de poder tener estos diálogos también. Y bueno, una vez más, insisto, invitar también a quienes quieran conocer esta carrera, especialmente a los más jóvenes, si nos están escuchando, están pensando ahí en decisiones vocacionales. La carrera de lengua castellana, pedagogía en lengua castellana y comunicación, es un lugar bien especial, una carrera con un sentido de comunidad bien especial y con un amplio lugar para el pensamiento, para la literatura, para el teatro y para la reflexión pedagógica también, porque estamos muy claros de esa misión. Exactamente. Bueno, para las personas que nos están viendo a través de la transmisión streaming de este programa, Marco, la invitación, ¿dónde pueden conectar? ¿Algún teléfono? ¿Está en la página web? ¿Cómo lo pueden hacer para integrar la carrera? Sí, estamos, nuestro correo, Sí. lenguaje@unach. En el correo nos pueden escribir, ese correo se pueden comunicar directamente con mi persona. Sí. Y también estamos en las redes sociales. Estamos en Instagram como lenguaje unach. Ah, Entonces, lenguaje Unach. sí. Ya. Entonces nos pueden encontrar ahí en Instagram como @lenguaje unach o comunicarse directamente si alguien desea obtener más información Ujú. sobre la carrera a lenguaje@unach.cl. Esos son como los dos principales canales de comunicación con los que nos pueden contactar. Exactamente. Y toda la información está a través de unach.cl, ¿cierto? En nuestra página web universitaria.
Así es. Marco, gracias por habernos acompañado. El tiempo se pasó volando. Quedamos Gracias a al ustedes. debe, ¿cierto?, para seguir conversando el próximo año de este ámbito tan importante de la lectura y el saber, ¿cierto?, y el gustar por los libros también. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias igualmente, ha sido un gusto. Bueno, amigos, estamos terminando otra edición de este programa Diálogo Universitario, esta edición de martes. Un saludo a todos, nos encontramos el próximo jueves. Fue Diálogo Universitario en Radio UNACH. Siga en nuestra sintonía.